Pues muy buenas noches. Es un placer darles la bienvenida al séptimo episodio del podcast Punto Debate. El día de hoy abordaremos el tema el cuerpo femenino como producto de consumo, estándares de belleza y la presión por encajar. Por un lado, tenemos a alumnas de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Por un lado, tenemos a Valladolid, Flores, Aime Leilani. Si gustas decir algo. Hola, pues sí, ya como dijeron, pues ya saben mi nombre y pues espero aprender mucho, que podamos conversar muy bien y a ver a qué conclusiones podemos llegar. Muchas gracias, Leila. Por otro lado, tenemos a Mondragón Camargo, Andrea y Beth. Sí, pues muchas gracias por la invitación y pues espero compartir muchas ideas con ustedes. Y en un momentito igual se va a unir otra compañera, entonces por el momento vamos a comenzar nosotras tres. Y primero que nada, bueno, me presento, yo soy Natalie Grace Ocampo Sánchez, igual de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública. Primero que nada, como introducción al tema, me gustaría comenzar como a preguntar qué entendemos por producto de consumo cuando hablamos del cuerpo femenino. Y en este caso, eh, me quisiera referir como a las experiencias incluso que hemos tenido como mujeres dentro de la propia facultad y dentro de espacios sociales que pues muchas veces nos llega a presionar, ¿no? Entonces, no sé quién guste comenzar a dar su opinión. Te veo con ganas de participar, Andrea. ¿Podrías repetir la pregunta? O sea, Sí, ¿cómo? es ¿qué entendemos por producto de consumo cuando hablamos del cuerpo femenino? O sea, en este caso, desde tu perspectiva, ¿cómo sería la visión, vaya, de este concepto? O sea, ¿qué es lo que se espera del cuerpo femenino? ¿Y Ok, por qué es considerado como un producto de consumo? ok. Bueno, desde mi perspectiva podría decir que desde que una nace como mujer ya tiene que seguir ciertos estereotipos y tiene que encajar con cierta imagen de la feminidad. Y de no ser así, pues se nos puede juzgar de todo menos de ser una persona coherente, ¿no? Una mujer coherente. Entonces, eh, yo lo veo mucho como que desde que naces siendo mujer ya eres perpetuada a, a este, a actuar de una manera específica, ¿no? Y en todos los sentidos, o sea, hace poco me preguntaba justamente un compañero de la carrera que qué se sentía que incluso hasta la ropa interior que usamos, pues sea de diferentes estilos y muy decorativa a veces, ¿no? Y, o sea, es triste, ¿no? Porque yo lo analicé y dije, o sea, pues es que tristemente yo como mujer tengo súper normalizado que se nos haya sexualizado incluso hasta la ropa interior, ¿no? Algo muy simple, ¿no? Y en todos los sentidos. Es triste que las mujeres lo veamos como algo normal, pero pues hemos crecido con esta ideología, esta cultura del patriarcado que la verdad es que es incluso, podría atreverme a decir que a veces es difícil como desapegarse de este mismo porque, o sea, una misma crece con estas ideologías y pues puede ser incluso como un poco difícil llegar a distinguir lo que está normalizado y está bien y lo que también está normalizado pero no está bien, ¿no? Entonces, eso podría yo decir al respecto. Y si nos podemos a decir ejemplos, yo puedo decir infinitos ejemplos, ¿no? O sea, en todos los ámbitos de mi vida y no conozco a ninguna amiga, ningún familiar que no haya vivido este tipo de violencias hacia el cuerpo femenino, ¿no?
Y creo que podría decir eso, ¿no? Ya. Sí, bueno, justamente lo que comentas de cómo es que cuando se nace con ya esta perspectiva, pues ya como preidealizada de lo que se espera, pues de una, o sea, no solamente de nuestro papel en, pues en sociedad, sino también pues de nuestro propio cuerpo, ¿no? Y incluso hasta a mí me gustaría como mencionar esto de cómo es que ha ido cambiando eso o a lo largo del tiempo y quizá, bueno, quizá no cambiando, pero sí se ha ido como desarrollando, ¿no? Porque no es la misma percepción que tenían hace, pues no sé, en los 50 ahora, ¿no? Que de igual manera siempre ha sido como esta parte represora, ¿no? Por ejemplo, lo que dice del cuerpo de la mujer, en ese sentido, desde la idea de que era una cierta parte de concebir, a incluso hasta, pues, seres humanos, se tenía como muy normalizado esta parte de decir, pues, las familias grandes, ¿no? Tienen que ser numerosas, tienen que tener como cierta, pues no quise decir obligatoriedad, pero sí que era lo esperado, ¿no? Que las mujeres concibieran más de 3 hijos, ¿no? En una propia familia. Y bueno, creo que Leila levantó la mano. Por favor, Leila, puedes abrir tu. Este, pues, muy mencionado como algo muy importante, pues, cómo es que viene de las sociedades, pues, patriarcales, y no solo patriarcales, también capitalistas. Y, y yo considero que, pues, las mujeres somos reducidas a nuestros cuerpos, y estos cuerpos son fragmentados, sexualizados, somos transformados en un objeto para el deseo pues ajeno, ¿no? El deseo pues principalmente masculino. Y me parece pues un tanto impresionante cómo esto ha sido pues históricamente, ¿no? Porque hemos sido tratados como un objeto, que puede ser observado, juzgado, moldeado, no sé, comprado, vendido, explotado. Y, y cómo es que solamente nos cosifican, ¿no? Nos meten a esa clasificación en donde solamente somos producto de consumo. ¿Y cómo es que llegan a esa conclusión de que solamente somos producto de consumo para, pues, para su deseo, ¿no? Para su satisfacción? Sí, 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 claro. No sé si a ustedes les llega, bueno, o sea, se les puede venir a mente relacionar este tipo de conceptos con, como dice Leila, el que nos cosifiquen, por ejemplo, el impacto que tiene esto como en las redes sociales, ¿no? O sea, y en este punto me refiero a, por ejemplo, los influencers que se dedican a hacer como contenido fitness o si esto para ustedes como contribuye de cierta manera a que nosotras como mujeres sigamos como con este ideal del cuerpo con ciertos, pues, lineamientos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto a lo mejor es sano, por decir, como contenido de, pues, motivacional, de hacer ejercicio por salud, y hasta qué punto sería ya como, pues, algo hasta tóxico, ¿no? Intentar como encajar en este estándar. Sí, Andrea. Bueno, yo lo veo aquí también como, no sé, igual como metido como por parte del tema de la meritocracia, porque justamente estas influencers que pues justamente como que están promocionando una vida deportiva y este tipo de cosas, pues también, pues, seamos honestos, ¿no? Están viviendo bajo una realidad un poco alterada, o sea, no, seamos honestos, no cualquiera se puede dar el lujo este, de dedicarse al 100% al ejercicio, ¿no? De mantener estas dietas estrictas y que aparte, pues, está de por medio, pues, justamente esta promoción a, a un cuerpo femenino que también muchas veces es falso, ¿no? Que se obtiene a través de muchas cirugías y todo esto. Y no estoy diciendo que sea malo, pero sí considero que sí es un poco tóxico eh, para este ambiente digital que se promuevan estos cuerpos como algo natural, eh, sobre todo pues sabiendo que las redes sociales no tienes control de ellas, ¿no? Y no sabes a qué tipo de comunidades
está ingresando toda esta información, ¿no? Entonces, también aquí, o sea, es imposible como separar un tema solamente, pero sí, yo siento que, ay, de no ser que esta, porque también me ha tocado ver, pues, chicas que empiezan como que con sobrepeso haciendo ejercicio, que también se les critica muy feo, ¿no? O sea, no creo que sean como comentarios tan agradables. Y pues la verdad creo que como sociedad nos hace falta mucho reflexionar y entender el valor que tienen nuestras palabras cuando opinamos sobre cuerpos ajenos, ¿no? Sobre todo estos temas delicados, ¿no? Y yo siento que van mucho más hacia los cuerpos femeninos que a los cuerpos masculinos, ¿no? O sea, se nos tiene igual en una imagen de que la mujer tiene que ser delicada, tiene que ser delgada, porque este es un símbolo de belleza que se nos ha impuesto igual por este mismo patriarcado, pero pues la verdad es que o sea, no, no es algo fácil, ¿no? O sea, nuestra genética muchas veces ni siquiera nos da para eso, ¿no? Y no debería ser considerado la belleza simplemente por ser delgada, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas más que hacen de nosotras, que nos dan valor como personas, ¿no? Porque sí, o sea, somos capaces de muchas cosas y es frustrante que se nos limite simplemente por esta imagen que se nos impone. Y ya. Pasamos con Leila, que tenía su manita levantada. Sí, pues creo que justo mencionó algo bien importante, ¿no? Esta parte de cómo es que nos tenemos que ajustar al ideal y cómo con ello pues podemos generar, no sé, más likes, seguidores, oportunidades, y de ahí pues creo que ya es como que dinero y considero que pues justo, o sea, podemos ver como en estas redes sociales, pues el cuerpo femenino se convierte pues en capital simbólico y siento que totalmente refuerza la lógica de ver el cuerpo como recurso de valor económico y social. Sí, claro. Y es que justo como dice Andrea, esta parte de que se les exige más a o sea, se espera más de las mujeres como de esta perfección y no se espera tanto de los hombres. O sea, por ejemplo, cuando nosotros nos metemos a redes sociales, o sea, se juzga más a una chica que pues está intentando como eh, a subir rutinas de ejercicio, cuidarse, cuidar su alimentación. O sea, creo que al menos cuando te metes a ver a comentarios, o sea, se puede apreciar cómo se reciben críticas muchísimo más fuertes en el cuerpo de las mujeres que en el de los hombres. Y justamente esta parte que dice Andrea también de cómo eso nos limita. O sea, muchas veces, como hemos comentado ahí, incluso hasta en la propia carrera, pues sí, o sea, se ve más reflejado en nuestro físico que incluso hasta la capacidad intelectual que a lo mejor pues se ve sesgada, ¿no? En ciertos espacios. Y por esta parte del capital simbólico que dice Leila, pues sí es como algo, pues que sí está bastante arraigado, ¿no? Y que creo que al menos desde esta parte podría pues desencadenar incluso la violencia, o sea, la propia violencia de género, pues se sigue como normalizando este tipo de idealización de parte de las mujeres. Entonces, pues, o sea, evidentemente si a algún chico se le hace como normal, pues estar, pues cosificando de cierta manera la apariencia de una mujer, pues igual se le hace fácil como, o se le hace como muy inmediato faltar al respeto, ¿no? Entonces, no sé qué relación como ustedes vean entre este tipo de casos de la propia apariencia que se percibe de nosotras con la violencia que igual se llega a ejercer, ¿no? Y hasta qué punto es que pues sí, que se ve reflejado. No sé si alguien quiere participar.
Sí, Leila. Ah, pues creo que es un tema pues un tanto complicado el poder lograr entender hasta qué punto sí somos nosotras o ya llegamos a hacer las críticas, ¿no? ¿En qué punto cambiamos para no ser una persona, para no ser realmente nosotras, ¿no? Y esta construcción social, el cómo tenemos que pensar, el cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser amables, porque, porque si no, entonces ya estamos como que corrompiendo la idea de que cómo debe de ser una mujer, ¿no? Y entonces creo que es bien complicado ponerte a pensar quién eres realmente y qué lo has construido tú y qué lo ha construido la sociedad. Y más, por ejemplo, en nuestro ámbito donde se encuentran muchos hombres y eso que nos denominan no más allá de como un cuerpo para su beneficio, ¿no? Sí, sí, claro. Y creo que justamente esta parte que dice Leila de la construcción que tenemos nosotras, o sea, de nosotras mismas y la presión que ejerce pues la sociedad en general, creo que hasta incluso pues es un factor, ¿no? Clave en esta parte de todos, pues los trastornos que se viven, las inseguridades, pues así todas las complicaciones que se llegan, las incomodidades, ¿no? Incluso hasta el acoso en el transporte que pues se genera a partir de esta propia construcción. Yo recuerdo que o sea, una compañera, bueno, sí, una amiga muy cercana, le llegó como a cuestionarse esta parte de, a partir como de una situación de violencia que tuvo en el transporte, o sea, cómo se vio impactado en el concepto que ella tenía de sí misma y cómo es que cuesta trabajo como salir de ese tipo de situaciones, pues que son, aparte de complicadas emocionalmente hablando, pues es que pues llega a ser pues bastante traumático, ¿no? Incluso hasta pues las propias comparaciones que se hacen dentro de espacios académicos, creo que es como bastante importante, bueno, mencionarlo. Sí, Leila. Sí, yo creo que más que nada es dejar de vernos con ojos de hombre. O sea, creo que también quitarnos ese sesgo, esa mirada, el cómo debemos de actuar y este autoconcepto, ¿no? Yo creo que es algo bien complicado el poder salir de ahí. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que cuando tomé la materia de violencia de género contra las mujeres, me acuerdo mucho como am, Hooters, ¿no? O sea, yo decía, bueno, o sea, tú ahí estás decidiendo sobre tu cuerpo y a lo mejor exponerte de esa forma, ¿no? Tú estás decidiendo ponértelo. Y, ¿Y por qué no hacerlo, no? Al final es tu cuerpo y tú decides sobre él. Y yo es algo como que hablaba con la maestra y era como que, a ver, tengo esta postura, pero por otro lado estoy vendiendo mi cuerpo porque ellos solo van a verme como un producto de consumo, más allá de si yo estoy decidiendo no sobre mi cuerpo, cómo me están viendo ellos, ¿no? Entonces, creo que es bien complicado el saber qué decidir, porque ya no sabes si tú estás tomando la decisión o hay hombres detrás de ti tomándola. Sí, claro. Y es que justamente esta parte como de la percepción, o sea, yo al menos como que, o sea, nosotros como tenemos una cierta como idea a nuestra edad y a, pues a nuestro proceso pues biológico, ¿no? De maduración. Pero, o sea, creo que sí es como muy importante ver cómo esto igual, cómo impacta a incluso hasta niñas más, pues, más pequeñas que están apenas entrando en la adolescencia o, ajá, o incluso hasta en su propia niñez, ¿no? Cómo es que pues son cosificadas desde que son muy pequeñas. Entonces, no sé si podrían como decir bueno, o sea, bueno, no a lo mejor una experiencia, ¿no? Pero, o sea, si a lo mejor el concepto de violencia y de la propia percepción está ligado no solamente a ser como mujeres, sino también incluso en la parte de un entorno pues cultural o incluso hasta económico, podría ser como diferente o podría ser como una variable importante para ustedes.
Sí, Leila. Pues respecto a lo económico, creo que yo lo podría relacionar con la industria de la belleza, o sea, cómo es que impacta mucho en la industria de la belleza, porque al final creo que pues el capitalismo ha creado estas industrias pues multimillonarias que viven de esta idea de que el cuerpo de la mujer debe de pues de cambiar constantemente, de que debe de ser lo que mencionaba, ¿no? Más delgado, cirugías, dieta, pero ropa y entrenamientos, y en qué, o sea, en qué momento no solo, o sea, ya no es autocuidado, ¿no? En qué momento pasa a ya contribuir al capitalismo y pues creo que se genera tanto esta inseguridad de por ejemplo, envejecer, que creo que es algo muy mal visto en las mujeres, pues para vendernos como soluciones, ¿no? Cirugías, crema, dietas, ropa. eh, entonces, no sé, yo creo que el cuerpo de la mujer se convierte pues en un proyecto de mejora constante. Pues sí, como si fuera pues un producto que se tiene que vender, pero ¿cómo lo vas a vender a a la sociedad, ¿no? Tiene que estar pues en sus óptimas capacidades y satisfaciendo pues estas construcciones, pues sí, construcciones de belleza, ¿no? En la sociedad. Andrea. Sí, pues yo siento que estas violencias están presentes en todos los ámbitos, donde le quieras que de ver. O sea, en la economía, además, por ejemplo, de toda esta industria del maquillaje, pues también yo veo, por ejemplo, cómo se le ha dado un precio a nuestro cuerpo, ¿no? También, o sea, tristemente valemos una cantidad para satisfacer las necesidades que tienen los hombres, ¿no? También, por ejemplo, en la salud, eh, me parece muy curioso cómo, por ejemplo, hay muchas investigaciones alrededor del cuerpo del hombre y estamos de verdad muy decadentes en investigaciones del cuerpo de la mujer, ¿no? O sea, sin mencionar igual toda la violencia que existe hacia la mujer cuando está embarazada, ¿no? O sea, se supone que el cuerpo de la mujer está diseñado para dar a luz parada, por ejemplo, pero pues se da acostada para que el doctor tenga esta comodidad, ¿no? Hacia el cuerpo femenino y pueda recibir a, al producto al niño con toda la comunidad del mundo, ¿no? En la política, en el trabajo, siempre se nos está limitando y siempre se piensa que estamos ahí por nuestro físico, ¿no? Ni no por nuestras capacidades. Y además de que, o sea, los sueldos de la mujer son muy diferentes a los de un hombre, ¿no? Entonces, yo veo estas violencias constantemente en todos lados, ¿no? O sea, incluso en el amor romántico, o sea, esta idea que se tiene de que la mujer tiene que ser delicada y femenina, o sea, está presente, ¿no? Y yo de verdad creo que sí es importante que nos replanteemos, o sea, tanto hombres como mujeres, eh, este papel que estamos jugando, ¿no? Porque también los hombres están jugando, o sea, también los hombres están siendo afectados, ¿no? Porque también a ellos se les impone que sean, que no lloren, ¿no? Que sean rudos, que jueguen este papel, ¿no? En donde tienen que ser superiores a nosotros. Entonces, considero que sí es importante como sociedad que reflexionemos y pensemos si de verdad todas estas ideologías con las que hemos crecido y que creemos que son normales, de verdad son las correctas, ¿no? O sea, y es difícil porque están súper arraigadas a nuestra cultura, a toda nuestra historia, o sea, desde épocas muy antiguas, ha estado presente, entonces es súper difícil, pero la verdad es que sí considero que es algo muy
muy necesario como sociedad. Sí, claro. Y es que justamente yo veo como muy ligado a todo esto. No sé si alguna vez llegaron a escuchar como el, el conflicto de hasta que se presentó en la facultad sobre el Clean Look, que era como, bueno, lo manifestaban como que era racista, bueno, que era clasista, ¿no? Más que nada. Entonces, o sea, cómo es que este tipo, incluso hasta se generan, ¿no? Divisiones. O sea, cómo como mencionaba Leila, cómo la propia como corriente capitalista hace crear ese tipo de tendencias en las que a lo mejor una se ve como inmersa a participar y que de una u otra manera, o sea, genera como esta división, ¿no? Entre es que no, es que eso es clasista o es que esto, e incluso hasta se ha criticado, ¿no? Mucho a las influencers que se dedican a hacer como pues, contenido de moda, que son eh, modelos afrodescendientes. O sea, ¿cómo es que se genera todo este tipo de discusión bajo el concepto de lo que es bello, lo que no, ¿no? O lo que es aceptable, o incluso hasta lo que es como cómodo, por llamarlo así visualmente, a lo que no lo es, ¿no? Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes podrían relacionar como este concepto incluso a temas como de racismo incluso o de clasismo. No sé si a lo mejor ustedes lo puedan como ver de esa manera o si tengan como alguna otra perspectiva sobre eso. Ay. Sí, Andrea. Sí, pues, o sea, de por sí, pues sí, ser mujer es difícil, pero creo que es aún más difícil ser una mujer afrodescendiente, indígena, ¿no? Porque, o sea, aún en muchas culturas, pues está la cultura, ¿cómo decirlo? Tienen una cultura machista. Muchas mujeres son vendidas aún siendo niñas, todo esto. Y incluso, bueno, aparte de todas estas violencias que pues viven y aún están normalizadas, yo veo mucho racismo, por ejemplo, o sea, de repente hay acciones dudosas que hace una persona blanca y no es juzgada de la misma manera que una persona de tez morena, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, y que también existe esta, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Volvemos a lo mismo, esta crítica a los cuerpos, um, se nos impone muchísimo una imagen de cómo debe ser nuestro cuerpo y de cómo, incluso de cómo pensar, ¿no? Entonces, yo lo veo muchísimo con mujeres indígenas que son más vulnerables, o sea, si en caso, o sea, no existe la misma justicia, ¿no? No es lo mismo que las violencias que vive una mujer indígena que las violencias que vive una mujer blanca, ¿no? Entonces yo considero que sí hay discriminación dentro de ser mujer y que pues también es importante reflexionar al respecto, ¿no? Porque también hay muchas personas que por ser indígenas no les interesa el tema o por ser afrodescendientes, o sea, es un grupo vulnerable y a muchas personas no les interesa el tema por este mismo hecho, ¿no? Entonces sí considero que es importante también hablarlo o sea, compartirlo, ¿no? Para dar a entender que existe ese problema, ¿no? Que está presente. Y Sí, claro. Y es como triste, ¿no? O sea, yo no quería como, o sea, a lo mejor como mencionarlo tan abruptamente, pero es que sí es como una relación, ¿no? O sea, que va intrínsecamente, o sea, como por ejemplo, retomo este ejemplo de lo del Clean Look, o sea, cómo es que va de la mano la idea de decir,
las críticas pues normalmente se concentraban en personas que no eran blancas, ¿no? Entonces, o sea, intrínsecamente pues va ahí, ¿no? O sea, ¿cómo es que sigue estas ideas perpetuadas, incluso hasta entre propias mujeres, ¿no? Y creo que eso sí es algo como muy, pues muy importante porque al menos despliega otra brecha entre nosotros las mujeres, que incluso hasta se llega como nos llegamos, ¿no? Como a atacar entre, entre nosotras de criticar cuerpos ajenos, ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que, bueno, al menos no, a mí no me ha pasado, pero el hecho como de que muchas niñas yo me he dado cuenta que lo normalizan de cierta manera o como que lo ven con menos impacto porque es una mujer. O sea, como de, es que es mi, o sea, bajo el concepto como de, es que es mi amiga, o es que, incluso está dentro de la propia familia, ¿no? Ese tipo de comentarios que a veces sueltan y que definitivamente, si bien, o sea, se ve como algo mínimo, pues realmente no lo es, ¿no? Y que yo, bueno, vuelvo a relacionar esto con los efectos que esto tiene dentro de pues, nuestra salud mental, ¿no? Y creo que incluso hasta esto no se habla ya mucho, o sea, ahorita se ve como eh, se ve como más reflejado la violencia que esto genera, pero igual como que hay que ver, ¿no? ¿Qué hay detrás de este tipo de acciones? Que es pues lo que generan pues ciertas enfermedades como pues depresión o incluso que no lleguemos a aceptar nuestro cuerpo bajo este tipo de estándares. Entonces, no sé si a lo mejor ustedes consideran que si dentro de este como entorno, dentro de incluso, o sea, de la propia facultad, se llega como a hablar de este tema de, pues, depresión, ansiedad, inseguridades, autoestima. No sé si tengan que decir algo relacionado a eso, o desde su perspectiva, como qué dirían bajo la situación, ¿no? O sea, por ejemplo, si la problemática es que va de la mano el concepto ya cosificado con las enfermedades en salud mental, ¿cuál sería su perspectiva? Sí, Leila. Pues respecto a lo que preguntaba sobre que si yo no, bueno, si notamos que se habla sobre ese tema en la facultad, yo creo que sí es hablado. O sea, yo creo que es algo que sí está presente, pero no lo suficiente, ¿no? Yo creo que nunca es suficiente. Yo creo que es un tema muy importante, es un tema vital que siempre le falta visibilidad, ¿no? Y más que nada porque, por ejemplo, mencionaste algunas de las enfermedades mentales, pero no todas, ¿no? Y el saber que hay muchas personas que sufren más de una y, y pues que tienen que vivir pues su día a día. Y, y creo que eso sumándole a que pues formas parte de un grupo vulnerable, yo creo que lo vuelve todavía más difícil, ¿no? O, por ejemplo, ya no solo es ser mujer, ¿no? También esta parte de ser afrodescendiente, indígena, o sea, creo que todavía te encuentras más vulnerable y, y más vulnerable a padecer este tipo de, pues, de enfermedades mentales que yo creo que nadie se escapa de ellas, ¿no? Sí, claro. Y es que, por ejemplo, todo este tipo de cosas, pues como ya lo hablábamos, ¿no? Se ve como intensificado por, pues, medios, pues redes sociales, medios, incluso hasta las propias campañas de, no solamente de ropa, sino pues de maquillaje, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado como que se ve muy, o sea, el producto se ve muy relacionado a la persona que lo está promocionando, ¿no? O sea, no sé cómo qué relación encuentren entre uno y otro. Sí, En Andrea. el producto y la persona que le está mostrando.
Ajá, o sea, por ejemplo, hay veces en las que, no sé si les ha pasado que, por ejemplo, en la marca de Cuidado con el Perro, yo me he dado cuenta que son como modelos más, por ejemplo, como es una marca mexicana, se ve como ligado esta parte a ciertas prendas, las usan ciertas personas y otras ciertas prendas las usan otro tipo de personas. O sea, esto definido por su complexión, por su color de piel, o incluso hasta marcas gringas o incluso extranjeras, cómo es que se ve impactado esta diversidad e incluso esta segregación de cierta manera en este tipo de publicidad que pues al final de cuentas terminamos consumiendo todos, ¿no? Y ahora sí, Andrea, o no sé quién levantó la mano, ah, no, sí, Andrea. Sí, pues a mí me parece muy interesante como justamente, como mencionas, marcas europeas, gringas, tienen tallas muy reducidas, súper, súper reducidas, ¿no? O sea, un gran ejemplo, se me viene a la mente, Sara, ¿no? O sea, vienen tallas súper reducidas y para personas que pues son, seamos honestas, o sea, tienen complexiones muy diferentes a la de nosotras las mexicanas. O sea, aquí en México pues, somos chaparritas, entonces para nada nos viene ese tipo de prendas. Eh, y también, o sea, me gustaría como mencionar cómo también al respecto a estos productos, los productos femeninos, valen más, tienen más costo que los masculinos, ¿no? O sea, me parece un tanto, ¿cómo decirlo? Pues sí, me es indiferente que, por ejemplo, un rastrillo se me ocurre, tiene la misma función para un hombre que para una mujer, o sea, pero por el hecho de ser rosita, pues vale el doble muchas veces, ¿no? Y, o sea, y también pues las modelos que lo presentan, o sea, sale la actora rasurándose la pierna sin pelos, ¿no? Entonces, esto me parece muy curioso porque también volvemos a lo mismo, se imponen los estereotipos de que el cuerpo, en este caso femenino, pues no tenga pelos, ¿no? Sea delgado, ¿no? Tenga que entrar en estas tallas súper reducidas, cuando seamos honestos, o sea, nuestra genética es diferente a la de Europa, a la del norte, a la del sur. Entonces, y también, si hablamos de maquillaje, o sea, no tiene mucho que se incluyeron los tonos morenos, los tonos de tez morena, a estas gamas. Y también eso me parece muy interesante, ¿no? O sea, cómo maquillaje estaba solamente, era accesible solamente para la tez blanca, eh, y no tiene mucho que esto cambió, ¿no? O sea, estamos hablando de casi menos de 20 años, si acaso. Entonces, también todos estos temas me parece que son importantes de mencionarlos también, ¿no? Y de reflexionarlos, porque sí, o sea, vuelvo a lo mismo, esto también es como parte de esta discriminación hacia las mismas mujeres, ¿no? Hacia ciertos grupos de mujeres y, y sí, hacer énfasis en esto. Sí, justo como dice Andrea, incluso yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en tiendas como Shein y todo eso, las tallas que son como asiáticas, bueno, o sea, sí, como más de Asia, vienen como, o sea, lo que es XS o X o así, o sea, literalmente es una cosa muy impresionante, o sea, yo el día que una vez yo me equivoqué de talla, en efecto, y cuando llegué a ver la medida de cómo era, o sea, el estándar de allá, o sea, de las chicas asiáticas, es como, es muy impresionante, o sea, incluso hasta cómo incluso se han presentado como casos de mismas asiáticas que vienen aquí a México y se sienten como hasta más seguras, ¿no? Porque pues ni siquiera en su propio país son aceptadas por el tipo de cuerpo que tienen. Entonces, eso es como muy, muy sorprendente, ¿no? Y más porque como dice Andrea, segrega a cierto grupo de mujeres. Por ejemplo, ahorita bueno, estaba pensando en plantear la pregunta sobre esta tendencia que apenas se agregó sobre las modelos
bueno, o sea, que se ha implementado la talla curvy, o sea, como una más después de la L. Entonces, bueno, ese es para ahorita. Sí, Leila. Sí, ahorita que mencionaron Shane, pues me acordé sobre que, bueno, me contaban que en una clase hablaron, una clase de la carrera de Relaciones Internacionales, hablaban de cómo era muy importante el skincare en lugares como en países pues asiáticos o en Corea, más que nada pues, por esta idea de que pues ser blanco es como lo más importante, ¿no? Y ese miedo que tienen a dejar de ser blancos, o sea, realmente yo creo que yo no lo había relacionado tanto hasta que te das cuenta de todos los productos que venden y que la mayoría es para blanquearte, para permanecer ese color, ves como que la gama de base, lo que mencionaban, y es cero incluyente. Entonces, creo que también es como que repensar que no solo, o sea, es pues un problema mundial, ¿no? Eh, pues la falta de inclusión y ya, sería todo. Sí, justo lo que dice Lila sobre, por ejemplo, los tonos de maquillaje, ¿no? Como decía Andrea, que incluso hasta creo que son súper blancos, ¿no? Blanquísimos, blanquísimos. O sea, que realmente dices, hay un ser humano de ese color, o sea, es muy sorprendente, ¿no? Pero, o sea, justamente retomando esto que les decía ahorita de las campañas, de nuevas tallas, yo creo que la verdad, o sea, a pesar de que se han como tratado de promover esta idea de que de aceptación al propio cuerpo y de que no el estándar de un cuerpo súper delgadito es como lo que se debe de aceptar, sino que también siento que todavía no es o sea, aunque es muy promovido, no lo terminan como no solamente de aplicar, o de aceptar, vaya, o sea, porque yo sigo viendo como mucha incomodidad, en específicamente por parte de hombres, ¿cómo se llama?, de cuerpos diferentes a lo que es, pues, tener así un cuerpecito súper delgado, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes, como desde su perspectiva, han visto como si hay mayor inclusión o si de plano no la ven como bien implementada, vaya. Sí, sí, Andrea. O sea, yo sí veo una inclusión, pero, o sea, siento que es más a conveniencia, porque justamente se me ocurren muchos casos, o sea, se ha implementado esta talla curvy, pero que vemos es una modelo blanca, es una modelo de ojo verde, es una modelo con sonrisa perfecta, ¿no? Y si te metes a redes sociales y ves a una mujer curvy, morenita, pues sí, con cara redondita, o sea, que no entra en estos estereotipos, es juzgada, ¿no? O sea, no se le, o sea, esta inclusión es a conveniencia, porque si de verdad fuera inclusión, o sea, sería parejo y no es así. Entonces, o sea, considero que no, se habla de una inclusión, pero se queda en un simple discurso porque es a conveniencia, ¿no? Entonces, yo no considero verdaderamente que esté esta inclusión. Y esto, o sea, volvemos a lo mismo, es parte de una discriminación, una segregación a ciertos grupos de mujeres. Entonces, esto igual es muy, deja mucho de ver en la sociedad en la que vivimos, ¿no? En todo este contexto que nos ha estado tocando vivir. Entonces, yo siento que es una inclusión totalmente hipócrita, hasta podría decirlo, ¿no? Porque sí es esa conveniencia. Sí, incluso está como forzada, ¿no? Cómo se llega a hacer nada más para vender como más sobre la línea o más vistas o sí, más rating, ¿no? Para la marca o bueno, para la empresa. Bueno, es como muy, al menos desde nuestra perspectiva, cómo podremos, no sé si al menos en el papel como de la institución de nuestra escuela, o sea, bueno, de la facultad, cómo es que desde esta
desde este punto se podría como implementar algo o cómo ustedes como estudiantes combatirían esta, pues sí, esta segregación, ¿no? No solamente para las chicas curvy, sino en general para el tema sobre la violencia contra, pues sí, en general contra nuestro cuerpo. O sea, desde su punto de estudiantes, como dirían, ah, pues yo propondría esto. Porque evidentemente, o sea, a pesar de que ya sabemos que está la materia de género, o sea, yo considero que no es muy, o sea, si bien sí ha generado una cierta conciencia, pero muchas veces es más tomada como, como obligación, ¿no? O sea, como de que la tengo que tomar de acuerdo, si no, no puedo seguir continuando, ¿no? Y yo lo que notaba mucho era que incluso hasta en las clases de género, pues como las maestras son más accesibles, como saben que pues es una materia extra y así, pues los chavos se salían, chavos principalmente hombres, a eso me refiero, se salían y entraban ya como al final nada más para pasar lista. Entonces, pues, si vemos que se hizo un esfuerzo incansable por parte de nuestras compañeras para que se agregara a nuestro plan de estudios, sí digo, pues es como, ¿qué es lo que falló? O sea, ¿qué es lo que no está haciendo que el mensaje llegue? O sea, el mensaje que es de dejar de perpetuar la violencia, llegue a los compañeros. Desde su perspectiva, ¿qué es lo que falló o qué es lo que se podría hacer para, pues, si no erradicarlo, porque pues es muy complicado, pero sí como disminuirlo dentro del propio ambiente de la facultad? Escuchamos a Leila. Sí, pues la verdad, lo primero que pensé cuando lo mencionaste fue en esta frase de lo personal es político. Entonces, creo que primero pues hay que replantearnos y cuestionar qué es lo que hemos aprendido, ¿no? Y pues también como que revisar pues estos propios prejuicios, qué ideas tenemos hacia esas mujeres que no encajan en estos estándares dominantes, ¿no? Y, y pues cuáles son los cuerpos o qué historias suelen invisibilizarse. Y creo que pues también algo que una forma fácil de implementarlo en nuestro día a día es cuestionar al profesor o profesora que se encuentre pues porque siempre leemos a mujeres europeas, ¿no? Y si es que leemos a mujeres, porque para empezar en nuestra carrera casi no se leen mujeres, y todavía que sean mujeres pues europeas, ¿no? ¿Por qué no podemos incluir pues otras voces? Porque creo que también es bien importante pues darle visibilidad a mujeres afrodescendientes, indígenas, trans, o sea, que justo creo que vienen de este pues grupo vulnerable y si nosotras gozamos de este privilegio de ser escuchadas, porque sí, creo que podemos decir que es un privilegio, pues poder, o sea, intentar hacer que llegue a todas, ¿no? Eh, y pues sí, pues creo que más que nada pues irlo transformando desde lo pequeño. Sí, Andrea, por fin. Sí, o sea, personalmente considero que sí es difícil porque sí vivimos en un país súper machista, con una cultura súper machista, una historia muy machista. Y es difícil porque se trata de volver a educar a una sociedad completa, ¿no? Entonces, pero el hecho de que nosotras seamos estudiantes con esta conciencia y que pues justamente estamos en esta carrera, es una, me parece que podemos influir muchísimo a futuro, o sea, dentro de nuestra carrera y dentro de nuestra facultad, ¿no? Porque ya, o sea, prestar nuestra voz para este tipo de cosas ya es darle la importancia a, a, a este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, creo que ya desde nosotros ya estamos generando un cambio que sí va a ser lento, obviamente, y va a durar varias generaciones,
pero ya el hecho de que se esté implementando, por ejemplo, una materia, creo que ya habla de que ya se le está dando una importancia y ya se está reconociendo de que esto sí es un problema, ¿no? Entonces, sí, o sea, es una lucha del diario por parte de nosotras, porque sí, es un reto ser mujer, ¿no? Es un reto viajar en transporte sola, es un reto estar en el salón con muchos hombres, ¿no? Y prestar tu opinión y defender tus ideas. Pero el hecho de que nosotras estemos haciendo esto del diario ya habla mucho y que seamos conscientes de que estamos prestando nuestra voz para, como dice Leilani, para, o sea, estas personas, estas mujeres que son vulnerables, ¿no? Estas afrodescendientes, estas indígenas, estas mujeres trans, o sea, entender que nosotras somos sus voces y que tenemos un poder inmenso de cambiar esto, ¿no? Que sí, lo repito, no va a ser de la noche a la mañana, pero considero que ya estamos generando un cambio el ser conscientes de esto, de hablarlo y de generar estas voces para que sean escuchadas, ¿no? Y ya. Sí, sí, muchas gracias a las dos por sus participaciones. La verdad es que, pues creo que sí es un tema bastante, pues podría llegar a ser íntimo, ¿no? O sea, realmente como al visibilizar este tipo de violencia que pues de cierta manera se deja de lado y que muchas veces no se ve como lo que es atrás de pues casos de feminicidio, de la propia desigualdad que se sigue viviendo. O sea, detrás de todo eso sigue esta cosificación, ¿no? Entonces, yo quisiera como plantearles bajo nuestro tema de del cuerpo femenino como producto de consumo, si, no sé, a lo mejor tuvieran como la oportunidad de pues decirle algo a las niñas, pues adolescentes, que es lo que un sector bastante preocupante, ¿no? Porque pues son las que con la nueva ola de tecnología son las que más consumen pues este tipo de tendencias en TikTok, en Instagram. Ustedes como, ¿qué les dirían a, pues no sé, a la niña de pues 15 años, ¿no? Que está haciendo, que ella sin saberlo, evidentemente está, su cuerpo está siendo un producto de consumo y pues está siendo pues violentada de esta manera. Al menos creo que yo pues le diría que pues es difícil, ¿no? O sea, la verdad sí es difícil como ir en contra de, de la propia pues corriente, ¿no? Como dice Leila, capitalista que se nos impone. Pero creo que a pesar de todo eso, igual la idea, pues, no solamente del amor propio que pues se ha choteado mucho, pero que sí forma parte de algo muy fundamental, pero intentaría como hacerle ver, no llevarlo al extremo, ¿no? O sea, que si bien es difícil llevar, bueno, o sea, vivir con esto todos los días, pero el llevarlo a un extremo creo que sí ya es algo muy, muy determinante, ¿no? En la vida de un adolescente. No sé si, bueno, bajo esta pregunta, no sé si alguien quiera decir algo. Sí, Andrea. Sí, pues yo siento que principalmente las adolescentes están como en una edad muy peligrosa, no sé cómo definirla, ¿no? O sea, es como, siento que es la edad de donde se te vienen todos estos cambios físicos, hormonales. Sí, sí. Mm, entonces, por sí ya es un proceso biológico muy difícil, más en una sociedad como la que vivimos, ¿no? O sea, es difícil no saltarse etapas por parte de las mujeres, ¿no? Porque desde pequeñas se nos sexualiza, entonces eh, muchas adolescentes crecen con esta idea normalizada, ¿no? De que
de que tienes que sexualizarte para tener aprobación por parte de los hombres, ¿no? Y esto es erróneo, ¿no? O sea, no, de verdad, o sea, no hay por qué saltarnos etapas como mujeres, o sea, hay que, o sea, de verdad, si pudiera decirle algo a los adolescentes es que no se salten etapas, o sea, no desperdicien su adolescencia en un hombre, porque la verdad es que no, a esa edad no, es súper difícil, es vivir todos estos cambios, ¿no? Entonces, y sobre todo porque también últimamente se me viene a la mente que, o sea, por ejemplo, las infancias, cómo se han sido sexualizadas, o sea, se me ocurre este estilo eh, que surgió, ¿cómo se llama? Estilo coquette, creo, en donde se sexualizan a mujeres que usan vestidos Sí, sí, sí. tipo de estilo. O sea, me parece un poco enfermo, de cierto punto, que como que se agarra este estilo tierno como de niña para volver a lo mismo, perpetuar la imagen de una mujer. Entonces, podría decir eso, que sí, es sumamente difícil para las adolescentes vivir en esta época, justamente, y además en una sociedad donde se nos está criticando constantemente. Muchas gracias, Andrea. Sí, Leila, te escuchamos. Sí, pues creo que lo primero que diría es que, pues que no crean todo lo que ven en redes sociales, ¿no? Para empezar, porque pues hay muchos cuerpos que están editados, modificados, porque todos tenemos nuestro ángulo bueno, porque, o sea, definitivamente creo que hay muchas formas en las que podemos incluso no parecernos, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que es lo que les diría, ¿no? Que, que cada cuerpo es diferente, que existen, o sea, diversos cuerpos y que ninguno es como que esté bien o esté mal, simplemente somos mujeres existiendo y, y pues también entender que el cuerpo femenino, o sea, más que nada en este cruce entre pues el capitalismo, el patriarcado, pues yo siento que se convierte como en un campo de batalla, ¿no? Pues porque es controlado, explotado, juzgado y vendido, pero que también nuestro cuerpo puede ser resignificado y verlo como un espacio de resistencia, de placer, de autonomía. Entonces, creo que verlo y decir como que estoy resistiendo y estoy viviendo porque resisto, pero me gusta quién soy y quién, o sea, en quién me he convertido y cómo he convertido mi cuerpo, ¿no? En verlo como tu lugar seguro, ¿no? Y en valorarte. Sí, claro, creo que justamente esta parte de la resistencia creo que es muy importante, ¿no? Porque al menos, pues cuando son chiquitas, pues no lo ven, ¿no? Pero al menos ya, pues conforme vas creciendo, pues vas viendo cómo es que sobrevives, ¿no? Bajo este propio, pues sí, este sistema, la verdad que pues es bastante duro, la verdad, con las mujeres, ¿no? Y pues es algo que se sabe y que ha ido, pues si bien no modificando con los años, pues se sigue manifestando, pero ahora de otras maneras, ¿no? Conforme pues a los nuevos modelos económicos. Pues bueno, esa era la última pregunta. La verdad es que pues les agradezco mucho a las dos su participación. La verdad es que es muy retroalimentante, ¿no? Escuchar las perspectivas de otras compañeras, pues sí, ¿no? Bajo este tema, ¿no? Que es muy importante. No sé si quieran, pues, agregar alguna conclusión, qué les pareció. Y yo, no se amontonen, ¿eh? Sí, Andrea, por favor. Sí, pues
yo pues podría agregar que, pues gracias por la invitación nuevamente. Me agradó muchísimo compartir estas ideas con ustedes. Siento que, o sea, hay mucha conciencia en la facultad respecto a estos temas y, y de verdad es muy importante que levantemos la voz y que sigamos creando esta cultura de conciencia, porque no solamente se habla de esta violencia dentro de la facultad, ¿no? O sea, está presente en todos los ámbitos, entonces me parece muy, muy importante que como sociedad reflexionemos respecto a estos temas y pues ya sería todo de mi parte. Vale. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, sí. No, pues igual, gracias por este espacio, porque yo creo que pues cada conversación es como pues una semilla de cambio, ¿no? O sea, yo creo que ya estamos influyendo en que algo cambie, simplemente pues hablando de nuestras experiencias y dándole visibilidad no solamente pues a nosotras como mujeres, sino también a todas aquellas que no tienen los espacios. Y pues yo creo que pues lo último que digo para finalizar es que, pues que hay que reconciliarnos con nuestro cuerpo, ¿no? Y no verlo desde el consumo ni la exigencia, sino pues desde el cuidado, desde la ternura, desde la rebeldía, y pues porque, como dije, ¿no? Nuestros cuerpos son resistencia y porque no son productos, o sea, creo que son territorio de historia y de poder. Entonces, creo que es como mentalizarnos bien esto, grabárnoslo y sí. Gracias por el espacio. Muchas gracias, de verdad es muy emocionante compartir esto con ustedes. Pues así llegó el fin a este episodio. Muchas gracias nuevamente por su participación. Ya se les estará haciendo envío ya de link para que puedan verlo, compartirlo. Y pues bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias a los que nos escuchan y a los que siguen la transmisión del podcast. Sería todo. Muchas gracias y buenas noches. Adiós.